Bienvenidos amantes de los juegos de mesa. Este es el lado oscuro de los Board Game Tubers. Bueno, y vamos entonces con el segundo capítulo de ese juego tan interesante y tan chévere que es Imperial Assault. Pero esta vez vamos a hablar solamente de su modo skirmish, o sea, de su modo de enfrentamiento. Dale, Javi, empecemos con las Bueno, preguntas. listo. Esta vez vamos a cambiar de papeles. Daniel es quien me va a contar a mí, las preguntas que yo le haga, cómo funciona. Bueno, entonces lo primero, cuéntanos cómo es que se configura, cómo es que un juego de explorar calabozos se transforma en un juego de un versus, de un juego de escaramuzas de uno contra uno. Bueno, Javi, el tema muy sencillo y es básicamente en el Dungeon Crawler, el que maneja el calabozo, en este caso sería el imperio, tiene ciertas limitantes y es con respecto al número de jugadas que puede hacer con cada uno de sus jugadores. Esto en el modo de enfrentamiento se elimina y básicamente los dos jugadores tienen exactamente las mismas condiciones. Es decir, tanto el imperio como los rebeldes van a jugar exactamente con las mismas condiciones de los personajes con los cuales se está llevando a cabo el juego. Otro tema importante es que no necesariamente las bandas se tienen que enfrentar de imperio contra rebelde. Podría llegarse a dar un eventual caso en el cual dos bandas de rebeldes o dos bandas del imperio se enfrenten entre ellas. Le quita un poquito de historia al tema, pero lo que sí le da es la posibilidad de generar estrategias. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver en el siguiente capítulo, existe todo un tema de un circuito competitivo en el cual yo voy llevando en enfrentamientos a través de diferentes escenarios contra otros jugadores. Y pues básicamente el modo normal estaba pensado en que una persona jugaba con el imperio y la otra con los rebeldes, simplemente para enfrentarse a un número de puntos, donde esos puntos están dados por las tarjetas que se tienen por parte de cada una de las personas. Tienen que sumar 40 puntos, pero ustedes pueden jugarlo a más puntos o menos puntos, dependiendo de lo que quieran, lo cual va a influir obviamente en la duración del juego. Pueden terminar jugando mucho más tiempo o mucho menos tiempo si lo hacen a menos puntos, pero el recomendado son 40 puntos y sobre todo que hay una cantidad de misiones y de escenarios que los brinda Fantasy Flight a través de diferentes formas para que se enfrenten y con objetivos delimitados en cada una de ellas. Entonces, cada juego se vuelve un tema muy interesante porque tiene objetivos diferentes y mapas diferentes que se van configurando con los elementos que vienen en la caja del juego base y las diferentes expansiones que se van dando. Entonces, tu banda la puedes ir incrementando con los personajes y con las armas o con las ayudas que puedas ir teniendo para estos enfrentamientos. La Bueno, y mecánica, sí, dale. bueno, no, si te iba a preguntar en este sentido, pues vemos que se arman bandas de miniaturas a puntos como es usual, pero ¿a qué se parece más el combate? ¿Se parece más al juego con Grid que tenía, porque pues la versión Crawler de Imperial Assault que juega con Grid, pero ¿cómo se juega el Skirmish? ¿Se juega más como con Grid, como se jugaba el de Blizzard, o se juega más parecido a otros wargames que tienen que medir y demás? ¿Cómo es esta parte? Ese punto es muy importante y es la esencia de Imperial Assault se mantiene. Las reglas son básicamente las mismas con unas pequeñas modificaciones. La más importante de ellas, como se los decía al principio, es que el jugador imperial va a tener el mismo número de jugadas que tiene el jugador rebelde con cada uno de los personajes. A este punto, ¿cuál es el tema fundamental en el modo normal o de campaña de Imperial Assault? Es que cada figura o cada personaje que tiene el imperio se juega una sola vez, en cambio los de los rebeldes se juegan dos veces. En este caso, los dos van a tener el mismo número de usos, que es uno solo. Y ficha que se va jugando, simplemente se va identificando para no volver a repetir. Y se van
jugando uno a uno, como si fuera un ajedrez. Los dados, eso sí, tienen resultados variables dependiendo de lo que se deba realizar. Por ejemplo, los ataques a distancia y el número de éxitos van a determinar cómo se puede llegar a esos resultados. Entonces, al final es definir quién logró obtener la mayor cantidad de puntos al finalizar la partida y de cumplir ciertos objetivos que cada escenario individualmente te va a ir brindando. Muy interesante. Dani, y cuéntanos, ¿este juego en qué se centra? ¿Más en el poder o le da un gran espacio a la táctica y al movimiento de las figuras? Yo te voy a confesar que desde mi punto de vista tienes las dos posibilidades. ¿En qué sentido? Todo depende de qué personajes hayas elegido que forman parte de tu banda. Si en esos 40 puntos pusiste, por ejemplo, a Darth Vader y a otro personaje que sea muy poderoso en la fuerza de tu lado, pues vas a tener menos posibilidades de tener combate y más centrado en las habilidades relativas a la fuerza. Pero tú también puedes centrarte, si eres del mismo imperio, en colocar una cantidad de personajes que pueden ser, por ejemplo, Stormtroopers, y vas a llenar a través de un gran volumen de figuras el espacio. Lo que pasa es que cada figura que tú tengas, pues va a ser muy débil frente a las operaciones que pueda hacer el rival. Entonces, tu pregunta al final es, combina las dos, pero está en cada uno de los jugadores definir qué estrategia quiere llevar. No sé si tú te acuerdas un poquito en X-Wing, la famosa estrategia de los enjambres, que tener muchas naves de muy poca valía para simplemente tener un mayor poder de fuego con respecto al número de dados que arrojes. Algo similar ocurre aquí. Lo que pasa es que esa estrategia tiene una debilidad y es que poco a poco ese enjambre de mosquitos te lo pueden ir matando con un periódico. Entonces, Sí, al claro, poco ¿no? tiempo te han eliminado una cantidad de figuras. ¿Y qué pasa al contrario? Tener poquitas figuras de mucho poder también es un riesgo, porque si tu rival tuvo un tiro de suerte y logró eliminarte una figura muy costosa con un dado de suerte, pues acabas de perder la partida porque un dado fue en contra tuya. Entonces hay que buscar el equilibrio y este juego contiene ese punto. Ahora, cada escenario tiene objetivos diferentes. Entonces puede ser que un escuadrón de enjambre, como lo denominamos en X-Wing, sea muy valioso para un escenario en el cual el objetivo sea rapidez y lograr llegar a ciertos puntos. Todo depende de cómo se configure cada punto, cada escenario, perdóname. Bueno, y en cuanto al consumo de tiempo, ¿estas escaramuzas son rápidas o requieren de un nivel, pues como en otros juegos, que los turnos requieren un nivel de estrategia y un nivel de pensamiento de la estrategia y pues pueden demorar bastante mientras se resuelven? ¿No? ¿O es un juego más súbito, como lo hemos podido ver en otros casos? Teóricamente debe ser un juego rápido. No deben pasar las partidas de media hora y exagerando 45 minutos. Pero va a depender de muchos factores. Uno, ¿cuántos personajes tiene cada uno para mover? Y si tenemos un tema de un volumen grande de personajes, puede demorarte mucho más tiempo de lo que inicialmente tenías configurado. Dos, el nivel de rapidez de tu rival con respecto a las decisiones, porque puedes tener un escuadrón bajito en número de jugadores, perdón, de personajes, pero que te conlleve mucho tiempo por el análisis parálisis que vas a tener en tu rival. Entonces, pues, vuelvo y te digo, teóricamente el juego en media hora, máximo 45 minutos, debes haberlo resuelto. Y un punto importante es que cada uno de los jugadores debe traer su equipo ya armado, porque si te vas a poner a armarlo en la marcha, pues el juego va a demorar mucho más tiempo mientras escoges qué personajes quieres usar, los puntajes que vas a usar, qué escenario van a jugar entre los dos, etcétera, etcétera. Entonces, bajo el concepto inicial teórico, media hora, 45 minutos ha salido de todo el tema. Pero si tú te vas a sentar con tu compañero de juego a explicarle y hacer todo el proceso, fácilmente te puede llevar un par de horas mientras cada uno desarrolla su propio equipo, montan el escenario,
entienden la dinámica y empiezan el juego como tal. Bueno, y ahí va la otra pregunta. ¿Qué tan amigable es este juego con los nuevos jugadores? ¿Es difícil introducir a alguien o es un juego dinámico con el que podamos jugar con personas nuevas, con poca experiencia, o requiere un conocimiento previo ya sea de otros wargames o del mismo Imperial Assault en su formato de Dungeon Crawler? Bueno, esa pregunta la haces a la persona equivocada porque yo soy una de las personas que piensa que el juego es fácil. ¿Por qué? Porque no tiene un nivel de profundidad con respecto a un wargame con muchas reglas, con muchos temas. Pero, obviamente, tiene un tema muy importante, es que cada personaje tiene reglas especiales. Y por lo tanto, llegar a la maestría en el juego es complejo, aunque tiene unas reglas básicas sencillas y un dinamismo relativamente fácil de entender. La complejidad está en cómo aplicar las ventajas individuales de cada uno de los personajes en el momento tanto de crear el equipo como de jugarlo. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Jueguen un primer escenario con las personas que ustedes quieren involucrar en este nuevo hobby y poco a poco la van induciendo a que vayan desarrollando. Hay muchos escenarios y muchos equipos ya armados en Internet. Entonces, busquen esos equipos, sobre todo para personas que sean novatas, se los entregan, le dan una pequeña explicación del objetivo que tienen y van poco a poco incrementando el nivel de dificultad, porque llegar a la maestría de lo que van a hacer es bastante complejo, pero inducirlo y con los movimientos básicos es relativamente sencillo. Yo creo que no más de 10 reglas uno tiene el concepto claro de lo que es Imperial Assault, pero realmente es un juego estratégico y tiene muchísimos temas y muchos temas que van en contra de lo que dicen las reglas básicas. Entonces, cada personaje tiene su forma de romper ese punto. Entonces, la maestría se demora, pero inducirlos va a ser relativamente fácil. Bueno, y las comparaciones son odiosas, pero se hace necesario. ¿Qué método, qué forma del juego es más divertida? ¿El Dungeon Crawler o este método de escaramuza? Y tratemos de ser objetivos, porque sí, obviamente depende de las personas, pero opinemos. Para mí, para mí, siempre va a ser mucho más divertido el Dungeon Crawler por un tema muy sencillo. Yo soy hijo de los juegos de rol. Y un juego de rol para mí es formidable. Y este Dungeon Crawler tiene un sabor a juego de rol. Sí, Yo sé un que no sabor de lo Star es. Wars grande. Sí, aquí mucha gente me va a decir que estoy diciendo mentiras, que soy además del lado oscuro y que estoy diciendo las cosas como son, pero es cierto, el Dungeon Crawler tiene un pequeño sabor a ese tema que es el rol. Y con eso uno se siente un poquito más motivado. Segundo, el Dungeon Crawler tiene un tema que me apasiona, y es que las misiones son totalmente diferentes para el imperio y para los rebeldes. Y por lo tanto, hay diferentes formas de ganar. Y los rebeldes tienen que aprender a compenetrarse entre ellos, en el grupo. El imperio tiene que saber cuál es el punto débil y romperlo. Y teniendo en claro que el imperio conoce la misión y los rebeldes no. En la escaramuza, el juego es más directo, es más equilibrado, por decirlo de alguna manera. No es malo para nada, es un juego entretenido. Es más, para mí es uno de los mejores juegos uno contra uno de este tipo, muy por encima de lo que es el Star Wars Miniatures, muy al nivel de un X-Wing. Es muy similar, solamente que aquí no estamos combatiendo con naves, sino con personajes en un combate de tierra. No hay que negar que comparten dinámicas, ¿no? El X-Wing y el Imperial Assault en su Claro, versión versus. los dos son hijos de Fantasy Flight y los dos llevan ese sello y Fantasy Flight ha sabido hacer ese punto. Pero definitivamente la ventaja de Imperial Assault sobre X-Wing es que tienes dos modalidades de juego. Tienes dos juegos. Sí, tienes dos juegos en uno solo y con temas diferentes, teniendo las mismas mecánicas, la misma forma de juego, pero dos mecánicas totalmente diferentes. ¿Qué me gusta a mí de Imperial Assault? Es que puedes llevar tu modo historia con un grupo definido
y puedes llevar tu juego de skirmish con muchas personas al mismo tiempo y el toma competitivo del circuito competitivo, que lo vamos a hablar en ese nuevo episodio que vamos a tener después. Pero para mí me encanta el Dungeon Crawler por lo que significa. Y dentro de lo que hemos hablado, a vos, Javi, ¿qué te llama más la atención de los No, dos? yo tengo que estar de acuerdo contigo. El Dungeon Crawler para mí es más divertido. Tiene una experiencia de juego más larga también. Pues digamos, si tienes solo la caja básica, pues los equipos que puedes armar son pocos y lamentablemente, aunque el Dungeon Crawler te lleva a comprar las expansiones para tener más aventuras, pues de todas formas te ofrece una experiencia de juego más larga que el solo skirmish como tal. Eso es atractivo de alguna manera y también es un poco más divertido, ¿no? La estrategia del imperio y el versus tiene una estrategia casi fija que se puede variar, por supuesto, pero pues necesitas variedad. Mientras que, como tú lo mencionas, el Dungeon Crawler es mucho más flexible, puedes ganarlo de diferentes maneras, puedes perder y eso en un juego cooperativo tiene un cierto sabor que el versus no tiene. De acuerdo. Y estoy de acuerdo, es más divertido. Para mí es más divertido el crawler que el skirmish. Pero no, Yo creo, no, pero vivimos en una sociedad competitiva y hubo quien en algún momento pensó que era al revés y eso llevó a consecuencias. sí, y Javi, ahí te pregunto, ¿tú sabes por qué razón Fantasy Flight decidió sacar estos dos juegos en uno solo? Porque realmente son dos modalidades de juego en uno solo. Creo que Fantasy Flight estaba haciendo apuestas, como le ocurrió con X-Wing. Estaba apostando por juegos casuales enfocados en el arte, en la miniatura, en el componente que es uno de los grandes fuertes de la compañía y aunque tienen un diseño de juego excelente, pues se ha visto que ha tenido, sobre todo en el ámbito de los Wargames, ha tenido algunos tropiezos utilizando la licencia de Warhammer, tratando de cambiarlo a otros formatos no ha sido lo exitoso que esperaban, a punto de que pues en algún momento también rompieron relaciones. Y pues estaba apostando, a alguno de los dos mercados le tenía que pegar, ¿sí? Y pues la apuesta le salió. De acuerdo. Realmente la apuesta le salió. Hicieron un juego que sirvió como lanzamiento de una modalidad de juego y que además apalancó otra que más adelante pudieron desarrollar. Como el modelo de negocio está bien, estás haciendo una apuesta doble, no estás poniendo los huevos en una sola canasta a pesar de que sí parezca. Y pues el formato de miniatura se presta para ambas cosas, ¿por qué no ponerlas las dos de una vez? Podían haberte ofrecido un juego por aparte, es verdad, pero ¿a qué riesgo? A riesgo de que no funcionara, de que fracasara uno de tus dos productos, mientras que si los pones los dos en uno, puedes tener dos productos triunfadores de una sola vez. Totalmente de acuerdo. Ahora, hay otro punto del cual no hemos hablado mucho hoy, porque sí lo hicimos en el capítulo pasado, pero es el tema del coleccionismo. Definitivamente, estas figuras, por la belleza que llevan y por todo el proceso, induce mucho a nosotros, los que nos gusta tener la colección de los referentes Star Wars, a tenerlo, a poseer esto y poderlo exhibir. Sí, pero el coleccionismo cambia cuando le invites el aspecto competitivo, porque ya no vas a coleccionar en función de tus gustos, sino vas a coleccionar en función de la eficiencia. Y probablemente eso te lleve a coleccionar cosas que no te gusten tanto, pero que piensas que necesitas para mejorar tu estrategia. Ahora, si tú disfrutas coleccionando la estrategia, pues eso ya es otro punto, pero te lleva a dinámicas de compras muy distintas. No es lo mismo comprar un paquete de Boba Fett porque quieres la miniatura a comprar tres paquetes de Boba Fett porque necesitas los tres misiles que trae. ¿Sí? ¿Y qué haces con la miniatura? ¿La puedes intercambiar? Tal vez. La puedes utilizar para otra cosa, sí, pero te lleva a dinámicas de compras que son el punto flaco de este tipo de juegos para el consumidor y es que son un agujero de dinero en un juego que, por ejemplo, vendido de otra manera como se vende Warhammer, pues sí, compras muchas miniaturas, pero compras miniaturas. Las reglas las puedes comprar y tienes tu paquete de reglas fijo. De Sí, acuerdo. si quieres los de los otros lo compras por aparte, pero sabes que vas a comprar, no vas a comprar pedacitos del manual como pasa aquí en Imperial Assault o como pasó en X-Wing en su momento. Totalmente de acuerdo. Y ese punto que tú lo mencionas también ha sido una limitante para que nuevas personas se involucren
al hobby, encarece el juego extremadamente. muchísimo, muchísimo, porque el coleccionista que quiere tener simplemente, como es mi caso, una réplica de cada una de las miniaturas, pues tiene un tema complejo, pero como tú lo dices, si ese coleccionista a su misma vez quiere hacer un tema competitivo, va a tener que tener dentro de su cabeza la posibilidad de comprar varias veces una caja de una miniatura para poder tener esa arma repetida, como tú lo ponías el ejemplo específico de los misiles de Boba Fett. Entonces, hay Y una... digamos que en el juego casero eso se puede hacer un proxy, simplemente fotocopiar la carta, ¿no? De Pero acuerdo. hay otras cosas implicadas ahí. Sí, en el circuito competitivo ya tienes otro tema porque te van a Otro tema exigir muy la distinto. carta original o la miniatura original y todo el proceso. Tal vez para un juego familiar, un encuentro casual entre amigos, sí, te pueden incluso prestar la miniatura de tu amigo, intercambiar para poderla usar en un momento específico o simplemente una copia o simplemente decir, mire, tengo 3 copias de esta carta. Pero en el escenario competitivo de ya entrar, sí te va a exigir otro proceso y tener todo el tema. Y Javi, el tema de la pintura, ¿tú qué opinas? ¿Hay que pintarlas Mira, o no? a mí es algo que me encanta y como hablamos la vez pasada, el sistema te invita a pintar. Sí, no es no es que la miniatura, porque hay juegos que tienen sus miniaturas y vienen en su formato hidrofóbico en el que no se le pega ningún tipo de pintura. No te invitan a pintarla, están hechas para que incluso los colores son necesarios para la referencia entre el juego. Acá no. Acá Fantasy Flight no te da la miniatura pintada, pero te arregla la imprimación. Eso es una invitación a que pintes. Y las miniaturas no son difíciles de pintar, realmente son muy sencillas de pintar. Incluso las que tienen más detalles los tienen de manera amable, tienen las caras abiertas, rostros amplios, ojos abiertos y eso, digamos, aún para un principiante es un formato de miniatura que no es difícil de abordar con un pincel, o sea, obviamente no es un trabajo sencillo, pero es más amable que otros formatos, incluso que los wargames en toda regla. Muchas veces no tienen esa facilidad, sino que ya depende de la habilidad del pintor. Y creo que es algo que vale la pena hacer, sentarte a pintar tus miniaturas. Si el tiempo no te lo permite, pues conseguir un artista que lo haga y que te lo haga bien, te da una colección bonita y le da un aspecto completamente distinto. Aunque el juego se disfruta igual, pues se disfruta con las miniaturas sin pintar, no se disfruta igual si las miniaturas están pintadas. De verdad es realmente inmersivo este tema del pintado. Totalmente de acuerdo. Ahora te voy a hacer la pregunta diferente. ¿Tú qué preferirías? ¿Que te vendan las miniaturas prepintadas ya totalmente como lo venían en las miniaturas de De Star grid, Wars que ya hemos hablado antes? ¿O que te la vendan así como está ahora en ese gris o en ese color café para los rebeldes? yo las prefiero prepintadas porque me gusta pintar una o dos, pero pintar 14 Clone Troopers, 14 Stormtroopers, aunque la pintura es sencilla, en teoría puede ser cansón. Sí, Sí, pero eh, yo lo veo desde el otro punto de vista, que definitivamente cada colección va a ser única. va a ser única, eso sí. Y la pintada, así la tengas de manera rústica de tu parte, o si la has contratado por parte de un tercero que te las pinte, obviamente son obras de arte. Cada colección va a ser única en el mundo y va a tener todo un sello encima. ¿Se pueden parecer nuestras dos pintadas? Sí, van a Pero tener nunca van a ser ciertos iguales. visos, pero nunca van a ser iguales. Y eso yo creo que le imprime un sello increíble. Cosa que me duele un poquito con X-Wing, te voy a confesar, porque las miniaturas de X-Wing ya vienen pintadas, vienen de fábrica de esa manera y me parece que pierde un poquito esa identidad única de cada personaje. Obviamente tú lo puedes mandar a pintar, pero ya es un tema más costoso. De gusto, sí. Pues de todas maneras, yo soy bastante purista. A mí me gusta que las cosas vengan y en eso X-Wing es muy accurate, muy preciso. Eh,
pero es verdad, el hecho de uno poder darle una personalización única a su colección es algo que de otra manera no podría lograr. Obviamente hay muchos, esto no es algo novedoso, esto es reinventar el agua tibia, pero no deja de ser chévere que sea con Star Wars. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo, ¿Aló? Bueno, y entonces hasta aquí pues el análisis del aspecto de escaramuza del Imperial Assault. Los esperamos en la próxima y recuerden, no conocen el poder del lado oscuro.